Bien, entonces como puedes ver tenemos una base de datos que tiene dos tablas. Tenemos la tabla rol que tiene sus datos, el ID y la descripción, y tenemos otra tabla que se llama usuario que tiene su ID, su email, su password y un ID de referencia que hace la tabla rol. Es decir, el ID rol baja hacia la tabla usuario. En pocas palabras, pues se puede decir que el usuario puede tener diferentes roles. Entonces, esta es una tabla, una relación básica. Ya en un sistema real puedes tener más atributos, más detalles. Puedes tener una tabla de detalle de ingreso de fecha, de hora. Entonces, para que puedas entender cómo funciona lo que es el login en PHP, ya tengo estas dos tablas. Entonces, a continuación ya vamos a desarrollar el sistema para que puedas ver cómo funciona. La idea es que tengas una tabla rol y una tabla usuario que estén relacionadas. Bien, entonces vamos a nuestro escritorio. Y bueno, en mi escritorio voy a crear una carpeta que se llama login-usuario. Voy a abrirlo con Visual Studio Code. Entonces aquí, como puedes ver, ya está Visual Studio Code. Bien, entonces vamos a desarrollar el sistema. Para esto tenemos que ingresar, crear nuestras carpetas. Voy a hacer config. Vamos a crear también una carpeta que se llama models. Vamos a crear una carpeta que se llama controller. Y vamos a crear una carpeta que se llama vistas. Y vamos a tener una carpeta que se llame CRC, donde van los códigos de JavaScript, y aquí vamos a tener un index general. Listo. Para esto vamos a, déjame hacer un poco más grande para ver si no pueden verlo. Ahí está, listo. Bien, entonces para esto vamos a lo que es config. Vamos a crear la configuración. Voy a ponerle db.php. Tú puedes poner el nombre que quieras, y voy a pegar este script que ya tenemos acá. Ya lo hemos realizado en nuestros cursos de PHP. Como puedes ver, es casi lo mismo. Ahí está. Entonces, como puedes ver, hago una clase de db, que es del archivo que estamos haciendo referencia. Hacemos una función conectar, puede ser el nombre que quiera, y aquí cargamos todos nuestros datos, nuestras credenciales de conexión. Como puedes ver, tenemos el localhost, el nombre de la base, el usuario y el password. Retornamos la conexión, y aquí, si es por medio de un cache, porque esto va a estar en un try cache, si sale un error, no dirá que el error de la conexión, existe un dato de error de conexión. Es decir, por ejemplo, no encuentra lo que es el usuario, la contraseña, o el nombre de la base está mal, en fin. Entonces, esta cadena de conexión es la que se va a realizar de forma PDO de PHP. Entonces ya tenemos aquí lo que es la cadena de conexión. Entonces a esta cadena de conexión lo vamos a enlazar en lo que es el modelo. Entonces voy a hacer aquí el login PHP. Aquí va a estar haciendo referencia a lo que es la cadena la base de datos, la cadena de conexión de la base de datos del DB. Entonces aquí voy a hacer un PHP. Aquí va a ser un include. Y aquí lo que yo voy a hacer es cargar la cadena de conexión que está en config y está en db. Entonces, como ves, aquí ya estoy incluyendo lo que es la cadena de conexión, que es el que está acá. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer aquí es una clase que se llama login. Aquí vamos a utilizar algunas funciones. La primera función, como puedes ver, es para poder al momento de loguearnos, saber por medio de una data, hacer un select asterisco from de la tabla usuario. Esta tabla usuario es la que está acá, como puedes ver, tabla usuario. Va a hacer referencia a esta tabla usuario, donde el email va a ser igual al email que vamos a pasar por esta data, y el password va a ser igual a la data que vamos a pasar. Esta data está acá, como puedes ver. Esta data va a venir de un controlador, y donde hacemos la asignación a estos datos que estamos pasando por dos puntos como referencia. Y entonces aquí ejecutamos un fetch, porque va a cargar un dato. Entonces, si esto es verdadero, nos va a decir que sí existe ese usuario y con esa contraseña, y podrá loguearse. Entonces ya tenemos lo que es la función logueo para poder utilizar en el formulario, y vamos a utilizar otra función que significa obtener datos. Obtener datos
nos permitirá obtener los datos al realizar las sesiones. Es decir, aquí en PHP vamos a utilizar sesiones para poder validar los menús y para poder obtener los datos para mostrarnos en la vista. Por ejemplo, aquí tenemos obtener datos, este nombre puede ser cualquiera. Aquí vamos a tener un dato que es el email y aquí hacemos un join donde está relacionado a la tabla usuario, como puedes ver, y la tabla rol. Como puedes ver, estas dos tablas están relacionadas. Entonces hacemos un join y aquí vamos a validar si este email, donde el email sea igual al dato de referencia que estamos pasando acá, que va a ser igual a los dos puntos email. Todo lo estamos haciendo de forma de conexión de PDO. Entonces, como puedes ver aquí, cuando instanciamos la clase DB, conectamos, utilizamos la función conectar, preparamos el SQL que viene de acá, de esta sentencia. Aquí agregamos los datos para tomar los datos que vienen por estos dos puntos, que se pueden decir índices, y ejecutamos. Y aquí, como puedes ver, retornamos el dato que vamos a utilizar y acá retornamos también los datos que vamos a utilizar. Entonces es casi lo mismo, las mismas sentencias, como puedes ver, son iguales. Entonces lo que pasa es que acá estamos pasando dos datos que son el email y el password, y acá solo vamos a obtener todos los datos de las dos tablas de relación que hacen referencia al email que se va a loguear. Entonces todas estas funciones las vamos a utilizar en el controlador. Bien, para eso ahora lo que vamos a hacer es, a continuación vamos a cargar lo que son las vistas. Aquí voy a utilizar HTML5, vamos a ver, HTML5, vamos a utilizar, ahí está. Y aquí lo que yo voy a hacer es hacer referencia, vamos a hacer un script, y aquí vamos a utilizar windows.location.href, donde aquí vamos a hacer las vistas. Vámonos a la vista, y aquí en la vista vamos a crear una opción que se llame login PHP. Entonces a este vamos a ingresar al iniciar el sistema. Vámonos a login, como puedes ver, ahí está. Entonces al iniciar el sistema carga esta vista y se va a login. Entonces aquí en el login vamos a agregar los que son las vistas. Todo esto ya hemos visto, hemos utilizado plantillas sencillas utilizando lo que es Boxtra. Entonces voy a cargar aquí todas las vistas. Bien, ya cargué lo que es la vista de login. Utilizamos lo que son plantillas de Boxtra HTML. Aquí utilizamos un formulario, como puedes ver, donde va a ser un onSubmit del app.logueo. Entonces esta función va a estar enlazada hacia un archivo que se llame src/login.javascript. Esto aquí todavía no lo tenemos, vamos a crearlo. Como puedes ver, aquí lo podemos hacer. Ahí está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es manipular lo que es el DOM de HTML para obtener los datos, tanto el email y el password, cuando se realiza un submit al botón ingresar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya realizar lo que es la lógica del login. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces lo que vamos a realizar ahorita es hacer una constante general. Ya hemos hecho esto en mis videos anteriores, ya cuando hicimos un CRUD en PHP, ya realizamos esto. Vamos a obtener aquí dos variables que utilizamos en lo que es el document get elemento by ID de lo que es el email y el password. Como puedes ver, estos datos vienen acá. Voy a cerrar un ratito esto. Estos datos vienen de acá, de este ID. Como puedes ver, el email y el password. Estos nombres tienen que ser igualito que está acá, porque lo estamos obteniendo desde document.getElementById. Va a ser alojado a estas variables email y password. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo que es el logueo. Como puedes ver, esta función logueo, ¿dónde está enlazada? Está enlazada acá en el HTML del login. Entonces aquí está app logueo. Entonces aquí, como puedes ver, ya tenemos aquí la función, y aquí vamos a cargar los datos. Entonces aquí, como voy a cargar aquí los datitos, vamos a utilizar fetch, y aquí, como puedes ver, hacemos una constante de form data para obtener todos los datos que vienen
desde el formulario, lo estamos haciendo como referencia de form.append. Hacemos un clave valor, como puedes ver, un email y un password. Estos datos son los que están acá del formulario. El this email.value son los datos que vamos a escribir dentro del formulario y lo vamos a obtener aquí. Entonces este de aquí, este fetch, vamos a viajar hacia un controlador que está acá y hacia una clase que se llama login. Como lo puedes ver, hemos creado aquí, se llama login.php. Bien, entonces esto va a ser un método post y vamos a pasar en el body, en el cuerpo, el dato que hemos cargado aquí de la constante for. Entonces aquí hacemos una petición de respuesta JSON. Aquí en data obtenemos la variable que si data es igual a 1, que lo vamos a pasar aquí en el controlador. En el siguiente video vamos a explicar cómo realizar esto. Si data es igual a 1, hacemos una alerta de bienvenido. Si es así, hacemos un setTime para localizar, ir directamente hacia la vista donde va a haber un índice general y pasamos un milisegundo de un segundo para poder que cargue después de un segundo la vista que vamos a enlazar, que es el index.php. Si este data no es igual a 1, entonces debe decir que no existe ese usuario y hacemos un focus en el input que está aquí del formulario de la contraseña. Por lo general, siempre cuando se escribe en un login siempre se equivocan en la contraseña, entonces lo hacemos un focus acá. Puedes también ponerle el focus en el email, ya depende del diseño que quieras hacer. Entonces esto de aquí ya lo vamos a aplicar en el siguiente video de cómo realizar en el controlador estas peticiones. Entonces en este video hicimos lo que es la configuración, como puedes ver, hicimos lo que es el modelo, las dos funciones que vamos a utilizar tanto en el login y para obtener los datos, y hacemos lo que es la vista general para poder irnos hacia un destino, que es decir, el login principal. Utilizamos la plantilla del formulario y lo enlazamos al JavaScript que vamos a utilizar.